Muy bien. Entonces miramos que Jesús entra ya a su ministerio a lleno. Ya miramos de que tuvo un tiempo de preparación, ya entró al escenario, miramos de que se declaró, miramos que fue tentado por el diablo, formó su carácter, ahora entra y empieza a desarrollar su equipo porque ya es el tiempo oportuno para que él entrara al escenario. Miramos de que empieza a formar su autoridad, forja su equipo y ahora ya está enfocado en su ministerio. Dice la palabra de Dios, dice en el 29 de Marcos capítulo 1, tan pronto como salieron de las sinagogas. Entonces su ministerio está enfocado en la sinagoga primeramente. Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón Andrés. Algo muy importante de notar de que Jesús constantemente en todo el Evangelio, ahora que Él está ya en su ministerio, no hace su ministerio solo. El ministerio que Él hace, lo hace continuamente con su equipo. Entonces, una de las cosas muy importantes de que después de un día de ministerio se reunieron en la casa de Simón. Un punto importante sobre el ministerio. Miramos que tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Después de un día de ministerio se reúnen ahora en la casa de Simón. Ahora, la casa de Simón es creído ser la base donde Jesús empieza a desarrollar todo su ministerio. Miramos que una base fuerte es la casa de Simón. Como les dije anteriormente, cuando estamos hablando sobre el equipo, miramos de que Simón era la persona que resaltó como los discípulos para ser como el discípulo principal. De los cuatro, Simón era el discípulo principal. Ahora miramos en su personalidad, en su carácter, que le decían que él era un hombre chato, con orejón, una persona emocional, y todo eso los ayuda a creer de que Simón era una persona que respondía rápidamente a lo que Jesús hablaba. Él tomó la iniciativa. Esa era una de las personalidades que Simón tenía, y este atributo ayudó para que él sí era uno de los, sí era el apóstol principal. Pero otra de las cosas también ahora empezamos a mirar aquí, de que cuando dice aquí en la escritura, que Jacobo y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. Y como los mencioné también en la otra enseñanza, de que normalmente la persona que va primero es la persona más grande. Entonces, como esta persona que es mencionada, primero dice Jacobo y Juan. Miramos que Jacobo es el más mayor, Juan es el más pequeño. Fueron a la casa de Simón y Andrés. La casa era de los dos, pero es creído, y aquí vamos a ver en la próxima escritura, es creído de que la casa oficialmente era de Simón. Y Andrés vivía con su hermano Simón. Es creído que Andrés era un hombre soltero, pero él era el más grande que Simón. Y es creído que tenía alrededor de 33 años, pero él era soltero. Y Simón se puede decir que era el más responsable, porque tenía esposa, tenía suegra y es posible que tenía hijos. Miramos que como un equipo, la casa de Simón es creído ser la base donde Jesús trabajaba. Y esto es algo importante también para el ministerio. Cuando vamos a mantenerlos enfocados, una de las cosas que yo he aprendido a través de los años, que es muy importante tener una base. Y a través de los años yo he tenido, yo he servido en varios diferentes ministerios. En un tiempo yo primero serví en una casa de rehabilitación. En esa casa de rehabilitación, la casa de rehabilitación se usaba como la base donde uno oraba todos los días,
uno predicaba, uno tenía espiritualidad, desarrollaba líder. Esa era una base. Después yo fui a una escuela de entrenamiento para ministerio, donde yo originalmente fui un alumno y después yo me convertí en uno de los líderes. Allí, esa casa era una base para entrenamiento, una base donde ministerio se estaba haciendo. Ya después de los años, cuando empecé a pastorear, allí en mi casa de pastoreo, muchas de las veces era la casa o una base donde se hacía ministerio, porque el ministerio es algo importante entender, que el ministerio no solamente se hace en la sinagoga, no solamente se hace el día de servicio. Dice allí en el versículo 29 que tan pronto como salieron, dice tan pronto como salieron de la sinagoga, se fueron ahora a la base, se fueron al lugar donde continuaba el ministerio. El ministerio no terminaba el día de sinagoga, el ministerio continuaba. Entonces, como equipo ministerial, es muy importante tener un lugar donde recargar, donde continuar, desarrollar y donde podemos también reproducirnos. Aquí le voy a decir una vez más, como equipo ministerial. Y esto es lo que es estas 5 personas: Jesús, Jacobo, Juan, Simón y Andrés. Todos son ahora un equipo ministerial. Tienen un enfoque. Ellos ya dejaron, amén, dejaron su trabajo, su tarea como pescadores. Jesús lo está haciendo pescadores de hombre. Entonces ellos están en un entrenamiento. Y la base es allí lo que es la casa de Simón. Otra cosa muy importante, y solo quiero dejarles saber esto, como seguidores, y todos nosotros somos seguidores de Cristo, pero también somos seguidores de las personas que están trabajando con nosotros. Como seguidores de Jesús, uno debe de dejar Dios utilizar su hogar para que la gloria de Dios se pueda mover, hermanos. Miramos que Juan permitió su área de ministerio que Jesús viniera. E incluso si usted lee los otros evangelios, usted va a mirar de que Simón, Andrés, Juan y Jacobo, todos originalmente eran discípulos de Juan el Bautista primero, antes de Jesús. Miramos de que Juan el Bautista permitió a Jesús entrar a su lugar de ministerio y llevar a sus discípulos al próximo nivel. Entonces, aquí miramos que Simón ahora, él permite que Jesús utilice su hogar como una base ministerial, un lugar donde la gloria de Dios se empieza a mover. En el libro de los Hechos usted va a empezar a mirar que gente permitió que su hogar fuera desarrollada como células o incluso como casas de iglesia, donde la iglesia, antes de tener su templo, antes de tener su local oficial, utilizaban los hogares de los discípulos, de los seguidores. Entonces, algo muy clave. Si usted es parte del equipo del Señor, yo lo que puedo mirar, si usted quiere ser uno de los líderes fuertes, hermano, es muy importante, como Simón, ser la persona responsable. Yo puedo imaginarme, esto no dice claro en la Biblia, pero yo me puedo imaginar que Jacobo y Juan todavía vivían con sus padres. Yo puedo imaginarme que Jacobo y Juan todavía vivían con su padre. Entonces Jesús no podía utilizar la casa de Jacobo y Juan para, para una base ministerial. Andrés, como era soltero, no tenía tanta responsabilidad familiar, vivía con su hermano Simón, pero Simón, como un responsable esposo, sí tenía un hogar donde se podía utilizar para que la gloria de Dios. Entonces, el principio del liderazgo, desarrollar un compromiso, y esto es parte de Jesús a sus discípulos y nosotros con los que estamos trabajando, es de desarrollar un compromiso con tu equipo principal. Jesús entrando ahora a la casa de Simón y Andrés, ahora está comprometiendo a Simón y Andrés para que ellos sean esos discípulos.
Entonces, hermano, algo que es muy importante para un líder, si vamos a ser un líder eficaz, si vamos a hacer un ministerio, es muy importante requerir o pedir o desarrollar el compromiso de los que están siguiendo. Hermanos, sin compromiso no podemos desarrollar el ministerio efectivamente. Y llévalo de mí, agárralo de mí como pastor en cada área donde he estado pastoreando. Pastoreé en El Salvador, pastoreé en San Diego, pastoreé aquí en Hacienda Heights como pastor principal y ahora como un pastor un asistente de pastor, ¿cómo se llama? Yo sé la importancia de ser una persona comprometida, pero también pedir compromiso. Y hermanos, si usted me está oyendo hoy en este día, está tomando esta clase, es muy importante que usted suba su nivel de compromiso con el Señor. Pero si usted es un líder, hermanos, es muy importante, si usted va a tener un ministerio eficaz, es de recoger o levantar el compromiso del equipo que usted está trabajando. Que vamos a continuar. Ahora en el versículo 30. En el versículo 30 miramos la evidencia de que Simón ya era un líder. Porque era un líder, dice la palabra, y la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y enseguida se lo dijeron a Jesús. ¿Ok? Entonces ahora miramos la evidencia de que Simón era un líder en su hogar también. Era un líder en su hogar, era el que traía la comida a la casa. Entonces ahora él está tomando un paso de fe y ya no está trabajando con Zebedeo, pero está trabajando con Jesús, ¿ok? Voluntariamente. Entonces lleva a todo este grupo, 5 personas. Normalmente Andrés ya vive ahí. Lleva 3 personas más a su hogar. Ya no tiene trabajo. Entonces usted puede solamente imaginarse la presión que esto trae a una persona. A una persona. Solo imagínese usted que de repente, enseguida después de lo que es el domingo, el servicio de domingo, que vamos todos a su casa. Y si usted nota, Jesús no tenía hogar donde ellos iban a ir a refrescarse, iban a ir, ¿cómo se llama?, a vivir. Ellos básicamente vivían de casa en casa, con la base siendo la casa de Simón. Entonces miramos que como seguidores de Cristo es muy importante saber que Dios desea suplir nuestras necesidades. Ahora, hermanos, cuando uno abre su casa para que la gloria de Dios se mueve, la situación en su hogar no va a estar perfecta. Aquí miramos que para que llevar un grupo de personas a la casa donde hay una mujer que estaba en cama con fiebre. Ahora, esta fiebre no era una fiebre como la fiebre de hoy en día, que es bien común. Uno va al doctor, le dan medicina y descansa unos días y ya estuvo. No, los fiebres del tiempo de Jesús eran fiebres donde gente muchas veces fallecía o moría. Era algo más grave. No había tanto el medicamento. Las fiebres a veces no tenían, la gente no tenía idea qué eran. Entonces estamos hablando de que Jesús, Jacobo y Juan entraron a la casa de Simón, donde no estaba perfecta el ambiente. Pero hermanos, yo quiero darle una promesa de parte del Señor. Y usted lo va a ver continuamente cuando Jesús está trabajando con sus discípulos. Los discípulos miran los milagros primeros, hermanos. Los discípulos miran los milagros primeros. Y aquí miramos de que Jesús entra y dice la palabra de Dios que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Como seguidores de Cristo es muy importante saber que Dios desea suplir nuestras necesidades. Y si usted está siguiendo a Cristo, hermano, si usted ha dejado todo para seguir al Señor, incluso es posible que después de algunas de estas enseñanzas usted tomó un paso de fe y usted ha dicho, yo voy a seguir al Señor al 100. Y usted está caminando
y de repente encuentra que algo malo ha pasado en su vida. Solo póngase a imaginar su suegra en su hogar, su esposa diciendo, ¿y cómo vas a traer a estos hombres a comer y a vivir y a dormir aquí? Pero Simón tenía una fe de que él era el Mesías, que este líder lo estaba dirigiendo correctamente, que él los permitió que entraran a su hogar. Dice, la suegra de Simón estaba en cama con una fiebre. Pero dice la palabra que enseguida se lo dijeron a Jesús. La próxima lección vamos a estar hablando sobre la oración. Pero la oración continuamente se mira en toda la Biblia. Y aquí miramos de que ellos llevaron su petición, Simón y Andrés llevaron su petición a Jesús. Dice, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Entonces aquí le quiero dar un principio de liderazgo también. Un principio de liderazgo que como líder necesitamos ser sensitivos con nuestro equipo. Ahora, en el pasado principio les dije que hay que desarrollar un compromiso con nuestro equipo. Pero también al mismo tiempo hay que entender que cuando estamos pidiendo compromiso a nuestro equipo, hay veces cosas empiezan a estar un poco shaky. Acuérdense que el nombre de Simón era como arena que se movía. Él estaba intentando de crecer, estaba tomando pasos de fe, estaba creciendo y creyendo en Dios de que algo bueno iba a suceder. Pero en esto empiezan lo que es la arena de moverse, la suegra está enferma. Entonces, como líder necesitamos entender y ser sensitivos para cuando estamos pidiendo ese compromiso, también suplir las necesidades de nuestros seguidores o de nuestro equipo. Muchas veces, hermanos, necesitamos entender que nosotros como líderes vamos a tener un compromiso más alto. Vamos a tener una unción más alta. Vamos a tener una oración más profunda. Vamos a tener una conexión con Jesús un poco más fuerte. Entonces nuestros seguidores, aunque ellos desean llegar allí, nosotros necesitamos entender que le estamos pidiendo a ellos más compromiso, pero al mismo tiempo necesitamos ser sensitivos a suplir las necesidades. Miramos ahí en el versículo 31, él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se quitó la fiebre y se puso a servirle. Entonces, como líder, miramos que Jesús se acercó a las necesidades de la familia. Cuando uno abre sus puertas a Jesús, cuando uno abre sus puertas de su hogar a Jesús, Jesús va a ver las necesidades que hay en su hogar. Y Él va a suplir esas necesidades, hermano. Dice la palabra de Dios que Él se acercó a mirar lo que era la necesidad. La tomó de la mano, la tocó, hermanos. En ese entonces, gente no debe de tocar a personas que tenían fiebres. Pero Jesús, en su omnipotencia, tocó y la tomó de la mano. Dice la palabra de Dios, la ayudó a levantarse. Hermanos, cuando nosotros estamos trabajando con nuestro equipo, es muy importante entender de que hay necesidades que ellos necesitan que se suplan. Y sí estamos enfocados en el ministerio, pero con este enfoque, hermanos, también necesitamos, muy importante, ser sensitivos a las necesidades. Y esas necesidades, líder, va a traer un resultado. ¿Qué resultado vino de esta visita que Jesús hizo a la casa de Simón? Bueno, primero miramos que un milagro sucedió. Y cuando usted tome un paso de fe, líder, Dios lo va a respaldar. Y miramos que se quitó la fiebre de la suegra. Y miramos también que no solamente se quitó, porque dice la palabra de Dios ahí, si continuamos a mirar, dice, él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Hermanos, líderes, les voy a decir, usted tome un poco de tiempo a suplir las necesidades de esas personas que están en su equipo.
Y usted va a mirar la lealtad que ellos empiecen a desarrollar. No solamente ellos, pero también su familia. Ahora, la suegra se levantó, dice la palabra de Dios, y ahora ella es parte del equipo de Jesús. Ahora ella no va a estar predicando, no va a estar yendo de ciudad en ciudad, pero ella, ok, la suegra, empieza a decir, y me imagino que le dice a la esposa, pues anda con Jesús. Estaba a punto de muerte posiblemente. Y ella, de agradecimiento, ok, trabaja en muchas diferentes formas. Miramos que ella permite a Simón que libremente vaya en estas cruzadas o en este tiempo de evangelismo, en este tiempo de avanzar el reino de Dios, pero también miramos que ella se levantó y empezó a servir. Me puedo imaginar como una señora de edad pueda servir a estos hombres. Me imagino que a través de sirviéndoles de comer, haciéndoles un café, orando por ellos. So, miramos que el principio del liderazgo en esta porción, que por atención a las necesidades de tu equipo, trae un gran resultado, hermanos. Solo quiero motivarte, líder. Cuando usted empieza a desarrollar un equipo, no todos van a estar perfectos. Va a haber desafíos, va a haber desánimo a veces con ellos. Pero uno como líder hay que animarlos, hay que trabajar con ellos, hay que ayudar a suplir esas necesidades. Y usted va a mirar cómo eso se va a desarrollar, a hacer un gran enfoque para el ministerio. Y la segunda parte, ahora vamos a empezar a mirar cómo ministrar a lo que es la congregación. Pero primero empezamos con ministrar a esas personas que Dios lo ha traído cerca con nosotros. Cuando uno empieza a pionar una iglesia, hermanos, Dios empieza a traer personas. Cuando uno está trabajando en un ministerio, de repente hay personas que se enfocan en su equipo. Y esas son las personas que hay que animar, que hay que llamar, que hay que visitar, que hay que invitarlos a comer, que hay que orar por sus familias, que hay que preguntarlos cómo está su familia. Y si usted es parte del equipo, es muy importante que usted permita que su líder también se involucre en su vida, que los demás del equipo también puedan llegar. Use su casa como una base para la gloria del Señor, hermanos. Y es algo que yo he aprendido a practicar desde mi principio, hermanos. Donde yo vivo, siempre hay ministerio, hermanos. Incluso ahora, aquí hay ministerio en mi hogar, hermanos. Es un lugar donde la gloria de Dios se puede mover constantemente. Y usted va a mirar cómo Dios empieza a traer favor sobre su hogar, hermanos. Vamos a tomar un receso breve y vamos a estar hablando sobre el ministerio a la congregación.